Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta tarde poética que todavía, donde el calor todavía nos está acechando, parecía que se de ahí, pero lo tenemos de nuevo. Bueno, pues esta es una de las tardes más agradables que puede vivir un concejal y un amante de la literatura como yo, que es presentar el libro de un tebeño y de un amigo que lo he visto desde pequeño junto a mi hermano y demás, de crecer, y bueno, y es un orgullo, ¿no? Es un orgullo que se incremente la cultura en Teba a partir de todos los ámbitos de las artes, ¿no? En este caso de la poesía. Pues esta tarde tenemos a Alejandro González Linero, todos lo conoceréis. Él es un niño, en la presentación, bueno, un niño de Teba, ¿no? Un niño de Teba, biólogo de formación, y bueno, esa vocación científica la ha alternado también con esa inclinación hacia la poesía, y esos años de lectura y de escritura pues han fraguado en este maravilloso poemario que vamos a presentar esta tarde, ¿no? Es su primer libro, Shiri, que significa literalmente mi canción, el título, publicado en la editorial Talón de Aquiles, una editorial que lleva su curso desde 2021, pero es verdad que tiene un sinfín de publicaciones de bastante calidad, ¿no? Entonces este libro ha supuesto la cristalización de esa escritura silenciosa, ¿no? Durante años, guardada, como pone en el libro, en ese desván literario de su cabeza. Y bueno, la obra reúne alrededor de una 62 poemas, 61 poemas si no me equivoco, 53 son poemas en verso, 8 son prosa poética, y algunos sí que tiene también andan en un territorio híbrido que mezclan prosa y verso, ¿no? Predomina sobre todo el verso libre, pero el verso, la libertad en el verso la va supliendo con esa versatilidad rítmica, es decir, va cogiendo el ritmo se lee perfectamente en cada uno de los poemas. El otro día hablábamos él y yo, y se escucha su voz en algunos poemas, una voz más triste, más esperanzadora, más melancólica, bueno, pues como todo poeta, ¿no? Todos los poemas no son iguales y van recorriendo un sinfín de sentimientos, ¿no? No obstante, también se atreve con moldes clásicos como son el soneto. Para aquellos que no conozcáis lo que es un soneto, pues sería una de las estructuras más difíciles métricamente en la poesía, donde está todo encorsetado, está todo muy ajustado, y él se atreve y se arroja al soneto con bastante éxito, tengo que decir, ¿no? Siri, y esto me vais a permitir leerlo, Siri se levanta de la tierra natal del que canta y se eleva como un cuerpo poético que busca reconocerse a sí mismo. En sus páginas se entrelazan el dolor y la esperanza, el recuerdo y la vida presente, la sencillez de lo cotidiano y la trascendencia de lo esencial. Amor, música interior y una honda fe en la vida recorren su escritura, que se presenta como un canto frente al caos vital, como un recordatorio de quiénes somos y hacia dónde podemos caminar. Con este debut literario, pues Alejandro nos va a descubrir hoy parte de su intimidad, cosa que también hablábamos, cuando uno presenta un libro de poemas se desnuda un poco ante su público, porque no es una novela donde el personaje es inventado, sino que aquí te está desnudando sentimentalmente, y hay que ser valiente para desnudarse sentimentalmente, ¿sí? Siempre que no sea sentimientos negativos, violencia y demás, evidentemente. Y bueno, lo que vamos a hacer esta tarde es una especie de entrevista. Yo voy a arrojarle unas preguntas y él pues nos
nos invitará con sus contestaciones y sus lecturas de poemas a descubrirse, ¿no? Y bueno, me quedo con dos versos de uno de sus poemas, que es el clima que quiero que se cree aquí esta tarde, y los dos versos dicen así: la paz se divierte buscándome y yo quiero que me toque. Así que esta tarde encontraré un poquito de paz y de poesía en este lugar. Bueno, pues estoy un poquillo nervioso, la verdad, pero bueno, poco a poco espero que se me vaya pasando estos calambres que tengo por el cuerpo. En primer lugar, agradecer al ayuntamiento el que preste el espacio para que podamos echar un ratillo aquí de tertulia, un coloquio, que no va a ser tampoco nada formal, ¿no? Pero lo importante es que se cree un clima agradable, como ha dicho Rafa, y que podamos disfrutar un poco sobre estas paranoias que hay aquí escritas. Y agradecerle pues de corazón a Rafa el detalle que ha tenido y la ayuda que me ha prestado para que llegue este momento. Y vamos, es que antes de empezar le voy a dar un fuerte abrazo por lo que me ha escrito, porque me ha encantado. Bueno, pues ya está. Como hemos dicho, voy a lanzarle una serie de preguntas y él nos irá contestando libremente lo que considere, ¿no? La primera pregunta es obligatoria. ¿Cómo alguien que es biólogo se deja seducir por el mundo de la poesía y por el mundo de la palabra? Es decir, aparentemente, digo aparentemente porque el poeta no tiene por qué haber estudiado literatura, pero que aparentemente son disciplinas muy distantes, ¿no? Pues bueno, en esta pregunta yo he de confesar que la poesía llegó antes a mi vida que la biología. En quinto de primaria yo recuerdo recitar un poema de Miguel Hernández y que se creó bastante ovación al respecto, y como que yo sentía ahí que mostrar vulnerabilidad era lo que realmente une a las personas. Es decir, mostrar lo que te emociona es lo que me ha hecho tener más amigos a día de hoy, porque yo no tengo ningún pudor en decir que lo he pasado mal, que he tenido problemas de ansiedad, que me he visto sumergido en hábitos negativos bastantes años en mi vida. Y digamos que la poesía para mí ha sido como un lorazepam, por hablar vulgarmente un poco, ¿no? Me sacaba de ese estado ansioso depresivo. Y la biología está muy bien, a mí me encanta porque me abre la vida de par en par y me muestra ese tejido, y me encanta el método científico, pero el método científico no llega a donde llega la poesía, que es a observar esa sustancia inherente que solo se puede observar desde el momento presente. Así que esa es mi respuesta a esta pregunta. Y bueno, parece también que los poetas deben leer nada más que poesía, pero sabemos que cuando se crea poesía influye muchas artes, sobre todo el cine, la pintura, sobre todo la música, que hablábamos los dos, que muchas veces escuchar música es más sugerente que leer un poema, ¿no? A la hora de escribir poesía, porque al final la poesía es música con las palabras, ¿no? ¿Qué considera que es lo que más ha influido en la formación de este poemario, aparte de las lecturas que son obvias, que otras artes han llegado a influir? Pues tienes razón con ello, porque la verdad que nunca he sido un lector de poesía empedernido. Sí que es verdad que he leído algo de Lorca, de Becker, de Antonio Machado, pero lo que realmente me sumergió en el mundo de la poesía fue el rap. Cuando entré en la universidad empecé a escuchar rap, Canserbero, Sharif, Anfcore, y de broma, medio en serio, con los amigos, pues rapeábamos, improvisábamos, y de ahí realmente surgió mi amor por la poesía.
También mucho rock and roll, extremo duro, marea, síncope, un poco de flamenco. Cantautores como Ismael Serrano también me han marcado mucho. Y en general sí, para mí la música, que es poesía cantada, ha sido mucho más influyente que leer poesía en sí. Y en cierto modo la vorágine que hay en torno a un poeta, a un artista, a un escritor, es eso, es un mito que hay que desterrar. No solo se está leyendo poesía, no solo se está influyendo por muchas partes, incluso creo que incluso la propia biología está presente en el léxico utilizado y demás. Y bueno, otro falso mito, ¿no?, es el de la inspiración. Picasso decía que la inspiración existe, pero que te tiene que encontrar trabajando. Eso de esperar sentado a que te venga la inspiración, pues eso es muy romántico, ¿no? Y esto es una pregunta directa. ¿Crees que hoy día el esfuerzo de aislarse mentalmente del mundo, ¿no?, para concentrarse en la propia escritura, eso supone, esa es la inspiración, eso es un trabajo en sí mismo? Y otra pregunta que te lanzo: una vez que nos aislamos, que se aísla el poeta, ¿hay dificultad en la expresión de eso que se siente? ¿Y qué papel juega sobre todo la soledad, lo que es un poemario donde se está muy solo? Tampoco en el sentido negativo de la palabra, es una soledad buscada. ¿Vale? Esas serían las tres preguntas que te dejo. Pues yo estas tres preguntas la verdad que las voy a enlazar un poco, porque una me lleva a otra, una respuesta a otra. Yo creo que aislarse hoy día es muy sencillo, lo difícil es concentrarse. Entonces a mí lo que más me cuesta muchas veces es hallar esa concentración, pero cuando la hallo sí que es verdad que hay veces, las menos, muy pocas, que soy capaz de palpar algo que me quiere decir el corazón y siento esa necesidad de ponerme a escribirlo. Y luego ya me pongo a meditar eso que he escrito y le doy un poco más de forma. En cuanto a la soledad, yo creo que en cualquier arte es necesaria para plasmarlo, tanto en escritura como en pintura, porque cuando estás solo eres capaz de estar desnudo totalmente, no tienes ningún prejuicio, nadie te juzga, nadie ataca tu forma de ver al mundo, entonces eres capaz realmente de mostrarte tal y como eres y de sacar esa enseñanza que te da eso que tú has plasmado, para luego, cuando estás con gente, ser más auténtico y decir, pues esto que he aprendido, ¿por qué no lo voy a mostrar? Quien se quiera quedar, que se quede, y quien quiera irse, que se vaya, ¿no? Un poco decir adiós a esos juicios ajenos que tienen nuestro crecimiento estancado. Entonces a mí me gustaría ahora mismo recitar un poema que se llama La Noche, que es fruto de ese momento de soledad y de concentración después de impregnarme del sonido de la cascada que hay en Torró en una noche. Se titula La Noche. La noche está medio cubierta. Suena el ronquido del soñador y las guitarras serenas de los grillos. Se oye viento que alborota el vacío que contemplo meditativo. Desde mi alféizar escribo. Traigo recuerdos del caño incesante que esculpe el reflejo de estrellas, el estanque donde éstas se bañan, mientras la sinfonía anfibia pone miel al paraje que acuna el Tajo. He nadado en la frescura del nacimiento, una noche más serena y mágica. Los olmos y álamos contemplan este estrellado cielo, creadores y creados, cautivos de la belleza nocturna. ¿Dónde pululan las nutrias esta noche? Búhos pululan, mientras el roedor desconoce la muerte viva que le acecha.
murciélagos se sacian en las pozas que suceden de este río que baja, arrastrando estrellas por el lecho que besa. Vida bella, soy tú, hoy que no tengo prisión en mi cabeza. Bueno, el poema viene al caso de la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta era sobre la naturaleza, es un poemario donde la naturaleza es uno de los grandes temas, pero es una naturaleza palpable y reconocible para cualquiera de este entorno, porque es que además, aquí él mismo lo ha dicho, ese es el Tajo de Torró, o por la noche, quien no ha pasado una noche allí en el Tajo de Torró y ha encontrado ese remanso, ¿no? Pero después aparecen elementos, frutas, árboles, que son muy propios de aquí, ¿no? Y muy reconocibles. ¿Por qué es tan recurrente ese poder de la naturaleza en el poema? Básicamente, a mí la naturaleza me sumerge en una relajación extrema, me permite salir de mi cabeza totalmente, y para mí en la naturaleza es donde reside la magia, y en su tejido está Dios. Ahí encuentro yo el presente, encuentro mis ganas de entregarme a la vida y de no preocuparme por banalidades y por el trasiego que nos sumerge en el día a día. Entonces, vamos a recitar otro poema que se titula La Breva, que es uno de mis poemas favoritos, la verdad. Porque yo creo que si fuésemos capaces de apreciar esa belleza intrínseca que tiene la naturaleza, el mundo nos iría mucho mejor y no le echaríamos cuenta a tantas pamplinas hoy día. Entonces, La Breva. El cielo se nubla despacio y la grajilla anuncia lluvia. Aquellos que no miran arriba, seguro tampoco escuchan. Entonces, ¿cómo forjaremos la amistad del mundo si la esencia de lo natural es invisible para las cadenas de la mente? Ojalá bañarme en nubes como las altas montañas. Quiero la mirada de Lorca para sobrevolar los montes lejanos sin alas, o quizá la saga de papel con poesía y sienta como un gavilán en sus cumbres frías. Puedo hacerme néctar, flotar el vacío en boca de la abeja y ser luego alma de miel. En el panal de una cueva muchas aves puedo conocer. Quizá me prueben y acabe en tierras lejanas cuando alce migración una mañana. Lo que es de la tierra vuelve a ella. Seré el abono donde el corazón de las raíces se enrede, y volviéndome sabia, tejeré el verde que la luz mueve. Majestuosa y castiguera, pronto tu prueba, volveré a ser dulce y saludaré en tu rama las estrellas. Otro de los temas recurrentes, y me vas casi enlazando tú mismo con la respuesta a la siguiente pregunta, es Dios, ¿no? El tema de Dios. Dios impregna casi todo el poemario, la mayoría de los poemas, Dios está en todo, pero es una especie de Dios antiguo, pero un Dios antiguo casi como panteísta, ¿no? El término panteísta era cuando los creían que Dios residía en todo, ¿no? Que Dios estaba en todas las cosas al mismo tiempo, que era una piedra misma, un río, un árbol, allí estaba Dios, ¿no? Allí residía Dios. Y es verdad que no es un Dios que castiga, es un Dios que es una energía, ¿no? Una energía que va conduciendo a lo simple, al amor, a lo esencial. Háblanos un poco de tu relación con Dios. Bueno, pues esta pregunta
La verdad que yo de pequeño era una persona bastante creyente, cristianamente hablando. Y bueno, por circunstancias de la vida uno se enfada y lo tira todo por tierra, y tuve mi época también de ateo a raíz de la muerte de mi padre, porque claro, yo rezaba cada noche porque se pusiera bien y luego pues te encuentras un golpe de realidad que es bastante doloroso. Entonces no sabes cómo encajarlo y no lo entiendes, pero el tiempo te va dando la forma de asimilarlo. Entonces me pasé unos cuantos años siendo ateo y luego me empezó a picar la curiosidad por el tema de la espiritualidad y de ahí ese panteísmo de que todas las cosas tienen espíritu, de que las cosas están cargadas de una magia especial, y realmente lo plasmo aquí así porque así lo he sentido yo. Y ya luego finalmente, no hace mucho tiempo, tuve mi conversión de nuevo al cristianismo, a raíz también de hacer el Camino de Santiago. Bueno, ahí nos podemos quedar hablando mucho tiempo, así que no voy a extenderme demasiado. Pero yo creo que bueno, que lo importante es respetarse. Muchas personas que han estudiado conmigo biología, cuando les he dicho que soy creyente, se han echado las manos a la cabeza, pero si te pones a indagar un poco, ves que entre el 60 y el 80% de premios Nobel en ciencia han sido personas creyentes, y que para mí el método científico no es más que una herramienta de Dios para que prosperemos en la sociedad de hoy día. Entonces no me avergüenzo de decir que creo en Cristo, y aquí en el poemario se ve claramente cómo paso de esa visión panteísta de la vida a una visión cristiana, pero un Dios que libera, un Dios que te llama por tu nombre, no por tu pecado. Esta pregunta, a ver la respuesta, porque no sabía si hacerla o no. Yo conocí a tu padre hace 15 años en la panadería de Víctor González, trabajando con él. Y algunos veranos pues los pasaba con él, ¿no? Todavía lo recuerdo, dicharachero, alegre, siempre llegábamos allí medio dormidos y él decía, oiga, pero vamos a espabilarnos y vamos para adelante. En fin, tenía la alegría de dibujar la cara, ¿no? Siempre, y además hay una buena respuesta. Entonces, la pregunta siguiente es un poco dolorosa, pero la poesía, las palabras, ¿te han permitido rescatarlo y tenerlo a tu lado cada vez que escribes? Y si escribir sobre esos recuerdos te hace sobrellevar el dolor de su ausencia. Bueno, la verdad que yo creo que la herida de la muerte de un ser querido abre un surco donde viene a anidar la inspiración. Entonces, cuando tienes a la muerte de frente, eso te otorga sí o sí una mayor sensibilidad, y si tienes esa chispa dentro de ti, pues te da una mayor apertura poética. Entonces, yo creo que aquí lo que toca es recitar uno de los mejores poemas que creo yo que hay en el poemario, que se llama A Papá. Un olor imborrable en el hogar, el brillo perpetuo en los ojos de mamá, donde aún vives. Con un 13, te fuiste de forma visual, mas la presencia de tu esencia nos acompaña a cada paso en este mundo. La vida no se va, siempre está. La muerte solo es nacer en otro plano, y el vínculo del amor sigue perpetuo entre los corazones.
Siento tu presencia cuando brotan mis lágrimas, un frío calmante que eriza el vello, un aviso para estar atento a lo que acontece, a esa vida que se me escapa, perdido en el demonio de los pensamientos. Bueno, y la niñez, ¿no? La niñez también aparece ese paraíso perdido, ese paraíso que perdemos todos cuando nos damos cuenta de que ya no somos niños, ¿no? Y la niñez siempre está aparejada a la amistad. La amistad se ve en el poemario también, esa amistad que son los hilos que te van sosteniendo cuando tu propia cuerda está floja y están tus amigos ahí para rescatarte. La niñez dibuja recuerdos, dibuja a un abuelo, a una abuela, los patios también, los juegos. Aquí te diría yo qué poema nos leería tú que dijera, esta es mi niña. Pues creo que aquí vendría a cuento recitar recuerdos de chiquillo que me trae pues esa añoranza de las tardes jugando a la calle alta, para arriba y para abajo en la sierra con mi amigo José Manuel, que no está aquí, merenguito. Y bueno, éramos los terremotos y ahí recuerdos de chiquillo. Aún se ve la esencia de la niñez corretear por los escalones viejos de esas callejuelas. Una mirada sorda observa el portal donde tantas veces se sentó, jugó y conversó con aquellos amigos de la infancia. Qué alegría y felicidad en simplemente coger hormigas, jugar al escondite o a las aventuras. Cuántas veces subí y bajé a la sierra cargando materiales para construir nuestras cabañas. Aquellas canicas deslizando por la arena, los trompos bailando en las aceras. Jugábamos y jugábamos, reíamos y peleábamos, hacíamos travesuras, miles de travesuras. Vivíamos libres de la máscara del miedo y la seriedad que nos empuja a la infelicidad por querer agarrar un papel en el que la sociedad dormida identifique como normalidad. Así no vivimos y tampoco queremos morir. Son una frase de mi amigo Francisco Manuel, que no está aquí. Y vamos entrando, como estamos ya en el ambiente poético, vamos a entrar en una serie de preguntas un poquito más poéticas y filosóficas, ¿no? Y esto es muy recurrente de un Juan Ramón Jiménez, ¿no? Cuando escribía Juan Ramón Jiménez los primeros, también sufre en sus primeros años esa pérdida del padre y se obsesiona un poco con el tema de la muerte, ¿no? Y cómo sería el paso del tiempo, cómo sería después de mi muerte o de la muerte, qué pasaría, ¿no? ¿Qué seguiría? ¿Qué pasaría ante la ausencia de uno mismo, ¿no? Algo, como digo, muy poético. Realmente, ¿cómo te afecta ese paso del tiempo y qué papel juega en la poesía ese devenir del tiempo, ¿no? Es doloroso, a veces es asumible, a veces... Bueno, yo creo que hay que ser totalmente conscientes de que en este mundo no vamos a estar para siempre, porque hoy día, si no tienes a la muerte en cuenta, te puedes volver un tirano creyendo que no te vas a morir nunca. Y también, personalmente pienso que si no tienes fe en que puede haber algo después de la muerte, que todo se acaba, también te puede volver un tirano, porque ¿para qué voy a hacer bien si luego no hay nada?
Entonces, a mí la verdad que me ayuda a vivir con esperanza, el creer que es solamente una transición. Y bueno, ya veremos la respuesta cuando muramos. Entonces, un breve poema muy cortito que se llama La inspiración de la muerte. Creo que viene aquí al caso leerlo. Perdón, La muerte en nacer, se llama el poema. El día de mañana, quizá cuando me cruce en un espejo, miles de arrugas caminen junto a mí. O quizá nunca llegue mañana y no vea el intenso naranja de un atardecer tras las cataratas de mis ojos. Puede que sea la tórtola y de este árbol busque cobijo. Tras el telón de sus ramas me veré, asomado a la ventana de la poesía, huyendo del rugir imparable, inspirado por un reflejo. Hablando de la muerte, pareciera que fuera un poemario pesimista, nada más lejos de la realidad, ¿no? Yo creo que el poemario resuma esperanza, ¿no? Esa esperanza, además la esperanza está unida a los demás, a vivir con los demás, a vivir por los demás, y ya digo, se palpa esa esperanza. Hay mucha naturaleza, pero también hay mucha humanidad. Y me gusta también porque habla del concepto del error. El ser humano cuando se equivoca, hoy día parece que equivocarnos es un delito, nos encerramos en nosotros mismos, y él habla de esa posibilidad de que el error, posibilidad y certeza seguramente, nos haga más fuertes, nos haga mejores personas. Hay que equivocarse para seguir, ¿no? Entonces, muéstranos alguna reflexión tuya sobre qué es el error, qué es el desacierto del ser humano para ti. Bueno, yo creo que los errores, al fin y al cabo, a lo único que llevan es a los aciertos posteriores. Entonces, hay errores que se cometen siendo conscientes de que estás cometiendo un error, y eso se llama maldad, y la maldad existe en el mundo, está claro. Pero sin embargo hay muchos errores inconscientes. Entonces, yo creo que el perdón nos libera, y perdonar no es hacerle un favor a tu vecino, de te perdono. Perdonar realmente te hace un favor a ti mismo porque te libras de un peso enorme. No quiere decir que lo perdones y ya te vayas a tomar una caña con él, no. Pero qué necesidad hay de vivir en un rencor perpetuo que, en fin, que nos pudre por dentro totalmente. Entonces yo no me escondo, yo soy una persona que ha cometido muchos errores en su vida y voy a seguir cometiéndolos, y está genial, porque para eso hemos venido aquí, para cometer errores, para rectificarlos y para seguir adelante. Entonces eso de que mates un gato y te llamen matagato, yo la verdad que no lo veo. No hay que perdonar a tu enemigo 7 veces, sino 70 veces 7. Y es algo que intento llevar en mi día a día. Obviamente siempre intentando que nadie se ría de mí, que nadie me tome el pelo, pero no soy una persona de guardar rencor, y creo que, como dice el Evangelio, amar a los amigos es muy sencillo, lo realmente complicado es amar a tus enemigos. Hay una serie de palabras de las que también hablamos, se repiten mucho ahora, aquí, adentro, esto. Si os dais cuenta, esas palabras parten todas desde el yo, ¿no? Desde el propio yo poético, desde el que está escribiendo ahora, adentro, esto, lo que tiene alrededor. Y yo creo que cuando paramos
y empezamos a sentir ese ahora, ese adentro, ese aquí, cuando somos conscientes de nosotros mismos. Y, es decir, esa conciencia de estar con nosotros mismos, ¿cómo la llamaríamos? Porque presente se va, ¿no? Ya no es presente. ¿Para ti qué es eso? Presente, eternidad, que es un concepto a lo mejor demasiado teológico, pero cuando somos conscientes de nosotros mismos nos olvidamos de todo lo que nos rodea y al mismo tiempo que estamos sumergidos con todo, es presente o es eternidad. Bueno, yo creo que el presente es la eternidad en constante cambio, en constante devenir. Entonces el reloj y las fechas del calendario están muy bien para organizarse, para hacer planes, pero luego realmente la sustancia está en este momento y la capacidad de acción siempre está en este momento. Es otra forma, sé que no significa lo mismo, pero yo me vengo a referir cuando hablo de presente a ese no tiempo que es realmente lo que tenemos capacidad de habitar. Bueno, ya voy a acabar yo con las preguntas. También dejamos abiertas las preguntas a quien quiera, ¿no? Pero yo finalizo igual que finaliza el poemario. El poemario finaliza, ya digo, con una voz de esperanza, finaliza con la libertad y bueno, esa libertad que muchas veces está en muchas partes, pero el poeta tiene una gran libertad y se ve y se lee en este poemario, ¿no? El poeta es capaz de con las palabras crear un mundo nuevo. Pero además de eso, que también es muy Juan Ramoniano, muy machatirano, ¿cuál es tu idea de la libertad? ¿Qué entiendes por la libertad? Y con eso cierra ya el poemario. Pues yo creo que la libertad parte del perdón, de la caridad y de la amistad, básicamente. Tenemos una cosa que es un arma de doble filo, que es el libre albedrío, y desde ese libre albedrío podemos ser malos o buenos. Ya cada cual elige lo que le apetece. Y en la rigidez de las ideas veo también una falta de libertad. Yo, si tuviésemos la misma charla dentro de un año y respondiese de la misma forma a las preguntas, creo que no me asustaría, porque creo que la vida es constante cambio. En eso reside la libertad, en estar abierto a cambiar constantemente, en no encerrarse a unas ideas y no ver más allá de ellas, porque creo que el ser humano es el que piensa, no la idea en sí. Entonces, cuando nos definimos en una idea, nos estamos creando un personaje y hay gente que se confunde en ese personaje. Y realmente está en nuestra mano destruirlo y conformarnos a pensar de manera diferente y a una nueva serie de ideas, abrirnos a otra forma de ver la vida. Y para finalizar, me gustaría recitar un poema, o mejor dicho una prosa, que se llama Lo que no tiene nombre, y ya os podéis ir a tomar una cervecita o lo que queráis por ahí. Cuando vuelva a andar estos caminos el día de mañana, podré ver las flores nacidas de los sueños que he sembrado a cada paso. Quizá me vea sentado bajo la inmensa copa del pino que hoy me sirve de paraguas. Los cánticos de las mil aves que estas tierras pueblan, a lo mejor me recuerdan quién soy y me sientan a mi lado a contemplarme. La fina lluvia que riega este día gris penetra a las entrañas de la tierra y la dota de un frescor que me sumerge en estas meditaciones donde alivio los dolores del alma. Quizá no necesite más nada que volcar lo que siento en cada línea, mientras entre líneas me desapego de las necesidades ficticias. La lluvia aprieta, limpia cada rincón del ser, y quizá mañana también lo haga. Correré bajo ella para dotar a mis pulmones de vida, de canto, del eco de cencerro.
Huiré de los lobos que quieren crearme necesidades que mi alma no necesita. No miraré atrás, salvo para integrar las experiencias del camino andado en el que transito ahora. Volveré a sentarme bajo los árboles y me dejaré empapar por las lágrimas del cielo de aquellos que murieron encarcelados y quieren que hoy germinemos nuestra libertad. Bueno, ahora soy yo el que le tengo que dar las gracias a Alejandro, porque a pesar de que él decía que estaba muy nervioso, pues no se ha notado nada. Y que la poesía pues siga viva, ¿no? Y le agradezco profundamente que muestre esto, porque ya dije al principio que escribir es un acto de valentía, escribir poesía es un acto de valentía un poquito más, porque hay que ser muy valiente para tomar tu propia voz y para decir, este soy yo y aquí estoy yo en cuerpo y alma. Así que agradecido profundamente, Alejandro. Bueno, ni que decir tiene que las puertas del ayuntamiento están abiertas para cualquier cosa, para cualquier evento cultural y demás, y para cualquier cosa también. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento de hacerse. También decir que están a la venta los libros, allí hay ejemplares al final que podéis adquirir si queréis ahora cuando se terminen las preguntas. Bueno, hemos hablado muchas veces y es la primera vez que muestras así tu pensamiento de una forma más formal y más, la verdad es que estoy gratamente sorprendido. Como decíais antes, la ciencia, la biología, el tiempo muestra un conocer la realidad, conocer la naturaleza, pero eso tiene un límite. La pregunta es, ¿concibes tú la poesía como un método de conocimiento, como un instrumento para conocer la realidad y por supuesto para conocerte a ti mismo, donde no llega la ciencia? No la poesía como algo ahí romántico que dice cuatro, sino como un método efectivo de conocimiento, tan válido como el conocimiento científico. Bueno, desde mi opinión personal, creo que rotundamente sí. Que la poesía es intentar indagar en la esencia del ser. El lenguaje de la poesía te lleva a un nivel que jamás podrá llevarte el método científico y el lenguaje científico. Jamás. Entonces, hay que rendirle honor a la ciencia, que nos ha ayudado a muchísimas cosas hoy día, pero yo creo que más aún a la poesía, que nos ha hecho agarrar esa eternidad, agarrar ese presente, ver lo bello de lo simple, que es realmente la esencia de la vida y lo que hay que coger para estar a gusto en este mundo sin necesidad de emborracharse, por ejemplo. Más que hacer una pregunta, no me quiero ir sin felicitaros a los dos, porque francamente yo creo, no sé, me da la impresión de que me hago eco un poco de todo lo presente, diciendo que hemos asistido a un acto brillante, un acto muy bonito, un acto muy emotivo. Los felicito a los dos. De Rafa ya me lo esperaba, Alejandro ha sido un descubrimiento, te felicito, porque creo que hablar en nombre de todos y perdonadme por pensar que estáis pensando lo que yo estoy pensando. Sí, estáis pensando.
cosita. Cuando venía yo para abajo, un Alejandro González Linero, yo no caía en quién podía ser. Me decía a mis compañeras, yo no sé quién es este muchacho, pues yo tampoco. Y cuando he venido y me he dado cuenta, al ratito de estar aquí mirando, me he dado cuenta que eras tú. Yo hace tiempo que te tenía un poco perdido de vista. Y la verdad que me ha dado mucha alegría al ver que eras tú. Y a la vez pues me ha venido mucho a la cabeza mi madre, porque te acordarás que ella te apreciaba mucho. Y cuando iba tu madre le decía, mándame a tu niño. Está en Málaga, está estudiando, mándamelo que quiero verlo. Y se me ha venido a la cabeza. Y digo, mira, si yo llegara ahora y le pudiera decir, he visto a Alejandro en este acontecimiento tan bonito que me ha encantado, la verdad es que le hubiera dado una alegría grande. Te deseo todo lo mejor. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias de corazón. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por venir, de corazón os lo digo. Ha sido un placer compartir con vosotros un rato, espero que os haya gustado de corazón y que os llevéis algo grato de este momento que hemos pasado aquí de conversación. La verdad que ha sido un placer que Rafa se haya leído el poemario y me haya hecho estas preguntas porque me ha destripado, vamos. Yo no sé ahora mismo ni quién soy. Así que... un aplauso.